Ahí está. Vamos a comenzar con el tema de momento angular. Ok, vean. Bueno, primero voy a, para una especie de recordatorio, preguntarles qué se acuerdan ustedes del concepto de momento angular en sus clases de física, física 1, física 2, tal vez mecánica clásica. ¿Mm? ¿Qué se acuerdan ustedes de momento angular? ¿Alguien puede responder? ¿Sí me escucharon? Sí, se lo escuchan. Sí. Bueno, espero sus participaciones. Lo que ustedes recuerden. Estaba relacionado con la inercia. La computadora tal vez lo puedan buscar. ¿Qué pueden decir del momento angular clásico? La definición, cuándo lo ocupamos, si se conserva, en qué circunstancias, etcétera. Pues está presente en un movimiento rotacional, ¿no? Así es, está presente en movimientos rotacionales. ¿Se acuerdan de la definición? ¿O cómo lo denotamos primeramente? ¿Cómo lo representamos matemáticamente? ¿Con qué letra? L, ¿no? L, muy bien, L es el momento angular. L igual, ¿a qué es? Era producto vectorial, ¿no? Así es. ¿Sí? Del momento, no. ¿Iba primero el momento lineal o iba primero el radio, el vector radio? Más o menos. ¿Es R cruz P? Ahí está, Eso muy mero. bien. R cruz P. Ok, eso mero. Muy bien. Entonces ustedes sabrán que hay algunos casos que hay conservación de momento angular, ¿no? Así como, por ejemplo, conservación de energía, conservación de momento lineal. ¿Se acuerdan cuánto se da? Pueden buscarlo si quieren. A ver qué otras ideas tienen del momento angular. Se conserva cuando está en un campo de fuerzas conservativo, ¿no? Así es, que le llamamos campos de fuerza conservativos para terminar de aclarar. Pues yo recuerdo que era cuando las fuerzas externas no afectan al sistema. O sea, no hay fuerzas externas. ¿No hay fuerza sistema, un sistema aislado? ¿Será eso? Sí. Un sistema aislado. Bueno, y había un tipo de fuerzas en particular, que cuando tenemos un sistema con ese tipo de fuerzas, siempre hay conservación de momento angular. ¿Se acuerdan qué tipo de fuerzas? ¿De atracción? Sí, sí, algunas son de atracción. Muy bien. Ay, ahora ya no me da compartir pantalla. Me estoy picando acá. ¿Están viendo mi pantalla? A ver, háganme el favor de... Sí, maestro. Sí, se ve. Ah, ok, entonces me están viendo este pique, disculpen. Bueno, entonces ya me dijeron algunos conceptos de momento angular, ¿sí? Vamos entonces a recordar, ¿no? Teníamos, por ejemplo, si dibujamos nuestros ejes coordenados, ¿no? Acá X, Y, Z. Tal vez por acá vamos a poner una masa M. Ya sabemos
que acá, ay, me salió todo chueco, pero bueno. Hay un vector, el vector de posición, el R, ¿sí? Ese es el que casi siempre, a veces depende de T, ¿no? El que me dice cómo se va moviendo la masa, ¿no? Supongamos que estuviera la masa moviéndose. También, bueno, también mencionaron, ¿se acuerdan? Mencionaron movimiento, por ejemplo, si más o menos que eso sea el verdecito que acabo de dibujar, sea la trayectoria. O sea, a veces la masa puede ser que andaba por acá, ¿no? Y acá pues tenía otro radio. Otro vector, perdón, ¿no? A otro tiempo. Y ahí va. Entonces, si aparte esta masa también traía cierta velocidad, o bueno, la velocidad, el momento lineal, el P, ¿no? P, acuérdense que es masa por velocidad, ¿no? Entonces también va cambiando según cómo va cambiando en qué lugar va la masa, ¿no? Por ahí va P. Después, resultaba la definición que me acaban de dar, que el L, que es lo que le estamos llamando, ¿sí? Que el momento angular L, dijimos que es R cruz P. Ahí está. ¿Sí? Entonces, pues hacíamos el producto cruz, ¿no? En este caso hacemos R, pues R lo podemos trasladar hacia acá, cruz P, y el momento angular, entonces es un vector que está saliendo de acá de la pantalla. ¿Están de acuerdo, no? Quedamos que de las clases de análisis vectorial, R es perpendicular al plano donde están los vectores R y P. Eso es lo que sabemos, el momento angular clásico, ¿no? Aquí, como ya dije, P es masa por velocidad. También saben ustedes que para calcular este producto cruz, podíamos calcularlo a través de un determinante, ¿no? Poníamos en la primera línea los vectores base y JK, en la segunda línea las componentes de R, que les voy a llamar X, Y, Z, el vector de posición, y las componentes de P, le voy a llamar P sub X, P sub Y, P sub Z, y calculábamos este determinante, ¿no? A partir de esta definición, nosotros podíamos obtener las componentes. Entonces, podemos ir calculando la componente LX, pues sacamos la componente en Y, ¿no? Que sería, según el determinante que acabo de escribir, dice Y P sub Z menos Z P sub Y. Y así voy calculando cada una de las componentes. En Y, ¿quién sería ahora? Sería Z P sub X, ¿sí? Menos X P sub Z. Finalmente, calculo la componente en Z y dice que es X P sub Y menos Y P sub X. Eso es lo que sabemos a nivel clásico. Entonces resulta que tengo que estas son las componentes del vector, ¿no? De hecho, a nivel de mecánica clásica o mecánica macroscópica, hay varios sistemas que suelen ser muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de, vamos a poner acá una nota. Nota. Si tenemos en un sistema físico, fuerzas del tipo tenemos fuerzas que dependen solamente de una variable de R que sea radial.
¿sí? A estas fuerzas pues reciben el nombre de fuerzas radiales precisamente. Entonces, las fuerzas son radiales. Donde R, esta R, es la distancia, ¿no? Puede ser entre ambos objetos o la distancia que hay, por ejemplo, según mi dibujo, del origen a la partícula que estoy considerando. ¿Recuerdan ustedes algún tipo de fuerza que sean radiales? ¿Alguna fuerza en la naturaleza que sean radiales? La fuerza gravitatoria. Muy bien, la fuerza gravitatoria. ¿Alguna más? Dependa solo de R. Coulomb. De Coulomb, la fuerza electrostática. Muy bien. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, la fuerza que hay también de los planetas al Sol, también, ¿no? Entonces, este tipo de fuerzas, cuando tenemos un sistema que está interactuando con este tipo de fuerzas, hay conservación de momento angular. ¿Mm? Ese tipo de fuerzas suelen ser muy interesantes, tanto a nivel, digamos, que sean muy pequeñas las partículas, que estamos hablando de fuerza de Coulomb, que pueda ser entre electrones. Hablaron también de la fuerza gravitatoria, que pueden ser ya objetos más grandes. Yo les menciono hasta planetas, ya objetos mucho más grandes. ¿Mm? Entonces ahí hay conservación de momento angular. De hecho, esta conservación de momento angular da origen a que en el sistema planetario nosotros tenemos el Sol y los planetas, y estos planetas están formando estas órbitas cerradas, estas órbitas elípticas, ¿no? Que es donde, ahora sí que es el sistema donde nosotros vivimos. Y lo cual hace además que nosotros no choquemos de un planeta a otro. Cada quien tiene una órbita elíptica, ¿no? Debido a que hay conservación de momento angular. De hecho, esto todavía no ha sido explicado. ¿Cómo llegamos, digamos, el sistema planetario a estar en este estado, ¿no? Cuando digo este estado, es pensando en todos los planetas, ¿cómo se llegó a que siempre estamos allí? Hemos estado allá por millones de años y seguramente seguiremos ahí, ¿no? En donde los planetas están formando estas órbitas cerradas. Y esto tiene que ver precisamente con la conservación del momento angular clásico, ¿no? Bueno, entonces ya vimos la definición, ahora la idea es llevárselo a esta definición a mecánica cuántica. ¿Qué va a ser el cambio? El cambio que vamos a hacer es que ahora en mecánica cuántica, ¿no? Vamos a llevar estas mismas definiciones de estas componentes, ¿no? Lx, Ly, pero llevando el cambio ahora que esta Y y estos P sub Z son operadores. Antes las P's, que es el momento, acuérdense que el momento en mecánica cuántica es menos IH barra derivada, ¿no? ¿Respecto a qué variable? Respecto a la variable donde nosotros estemos, en este caso sería P sub X, aquí P sub Y, P sub X, P sub Z, P sub Y, P sub X, ¿no? De esa forma nos llevamos una definición análoga a mecánica cuántica, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver qué son los operadores en mecánica cuántica. Ok. Ay, como siempre ya no sé cómo ir a la siguiente página. Disculpen, todavía. Después de que lo ocupé la clase pasada, no he vuelto a ocuparlo. Aquí está la otra página. Ahí está. Y ahora quiero los lapicitos. Que no salen.
Ay, ay, ay. Me desespero con esto. Bueno, entonces en mecánica, operadores de momento angular. Entonces, como ya les dije, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer prácticamente una sustitución, ¿no? La X, pues la mandamos como X, pero ahora nada más con su gorrito que va como operador, la Y como Y, Z como Z. Entonces le ponemos su gorrito, ¿no? Y a las componentes del momento también empezamos a sustituir, pero ahora también le ponemos su gorrito que son operadores, y esto sería menos IH barra parcial respecto a X, porque ahora el sistema, como estamos hablando de movimiento en el espacio, vamos a trabajar con 3 variables, porque estamos trabajando ya en el espacio. Entonces así vamos, P sub Y la vamos a sustituir por P sub Y operador, que es menos IH barra parcial respecto a Y. Finalmente, el operador de Z, momento angular a lo largo de Z, también lo sustituimos por su respectivo operador y tenemos estas definiciones, ¿no? Entonces ahora lo único que vamos a hacer es sustituir en las definiciones, ¿no? Sustituir en las componentes. En las componentes de momento angular. Y así empezamos. Entonces Lx, antes teníamos Y, P sub Z, menos Z, P sub Y. Esto es lo que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Entonces, como ya estamos en mecánica cuántica, pues ahora a todos les pasamos poniendo gorrito y hacemos la sustitución que tenemos arriba, ¿no? Entonces, voy a omitir las notaciones de ponerle su signo, el gorrito que yo les digo, a X, Y, Z, para que sea más rápido, ¿no? Y solo voy a pasar sustituyendo las P. Entonces va a ser Y, pues pongo Y, P sub Z, ya lo teníamos por aquí, ahí está, es menos I, H barra parcial respecto a Z. Decía menos Z, P sub Y, P sub Y la tenemos de arriba, también queda menos IH barra parcial respecto a Y. Factorizamos, y entonces queda menos IH barra, y queda Y parcial respecto a Z, menos Z parcial respecto a Y. Ahí está. Y así vamos con cada una de ellas. Ya la siguiente la podemos hacer más directa. La LY, ¿quién era? Era Z, P sub Z, menos X, P sub Z, ¿no? Era esto. Sustituyo, siempre va a salir el menos IH barra. Y ahora queda, mira, deshacerlo un poco, no me gustó cómo quedó una. Ahí está. Ahí está. Ay, perdón, LY, si era Z, aquí me confundí. No la copié bien. Es Z, P sub X, disculpen, menos X, P sub Z. Ahora sí ya les pongo gorrito a todos. Siguiente paso. Este término siempre lo voy a poder factorizar de menos IH barra y queda Z parcial respecto a X menos X parcial respecto a Y. Finalmente, la tercer componente
Entonces, ¿quién sería? Dice, es X P sub Y menos Y P sub X. Y todos van. Ya sustituyo, les voy a quitar los gorritos como ya mencioné. Y queda X parcial respecto a Y menos Y parcial respecto a X. Y obtengo estas tres definiciones ya en mecánica cuántica. Estas tres. Entonces observen que ahora ya no las voy a tratar como componentes de un vector. El tratamiento que les doy ahora es de operadores, porque observen que ya sus definiciones, de hecho son productos de operadores derivadas, ¿no? Tenemos una constante y empiezan los productos de operadores derivados. Entonces, estos objetos, ¿no? Matemáticamente ya son operadores. Entonces, acá vamos a poner son operadores. ¿No? Maestra, ¿Sí? en el operador L sub Y, al final, ¿es Z deriva parcial con respecto de X menos X deriva parcial con respecto de Y o con L, respecto de Z? Ah, ¿verdad? Es respecto de Z, porque es respecto de Z. Vamos a borrarlo. Gracias. Sí. Es es Z. Muchas gracias. Ahí está. Todo esto, jóvenes, eso que les estoy anotando, lo van a tener en sus notas, ¿sí? De hecho, me falta subirles las notas de la unidad pasada y también les comparto estas notas. Entonces, la idea es que ahora son operadores. ¿De dónde vinieron estos operadores? Pues acuérdense cómo comenzamos hace ratito. Que nosotros comenzamos con las ideas del momento angular clásico, ¿no? Y lo único que hicimos fue sustituir acá. Acá fue donde estuvimos sustituyendo, pero ahora usando los operadores. Entonces, a eso me refiero cuando nosotros hacemos una analogía con la mecánica clásica, ¿no? Entonces, la idea ahorita de acá en adelante es ver qué propiedades cumplen estos nuevos operadores que yo le llamo Lx, Ly y Lz. Estos operadores van a empezar a cumplir relaciones bastante especiales. Bueno, primeramente, estos operadores Lx, estos Lx, Ly, Lz, algunos libros le llaman operadores de momento angular. Algunos otros le llaman operadores de las componentes de momento angular, ¿no? Cualquier nombre, pues está bien, ¿sí? Bueno, ahora vamos, a ver si otra hojita más. Entonces, cada vez que nosotros definimos operadores en mecánica cuántica, hay que empezar a ver qué satisfacen esos operadores, ¿no? Qué conmutadores, o sea, conocer el álgebra de esos operadores. Y cuando yo digo el álgebra, es conocer los conmutadores, cómo son los conmutadores entre ellos. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer, bueno, el tema ya se llama relaciones de conmutación, es el nombre de este tema. Relaciones de conmutación. Entonces, vean, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Nosotros sabíamos, vamos a poner como en una dimensión. Cuando teníamos en una dimensión, nosotros conocíamos ya este conmutador de X y P. Ya lo calculamos en alguna de las clases pasadas. Y esto daba menos IH barra. Esto era en una dimensión, vamos a poner acá en X, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que sabíamos. Pero ahorita nosotros estamos vamos a resolver un problema en 3 dimensiones. Entonces, esta relación
que acabo de escribir, el conmutador, se debe de cumplir también para las otras componentes. Entonces, se generaliza este conmutador a la siguiente forma. Entonces, en 3 dimensiones, vamos a tener lo siguiente. Primeramente, vamos a tener un conmutador, ¿no? Solo para X, uno para Y y uno para Z, ¿no? Y lo puedo resumir en la siguiente forma. Le voy a poner XY, coma, P sub J. Y esto dice, es igual menos IH barra, una delta IJ, ¿no? Con la I igual a XY, Z. ¿Qué estoy diciendo con esta relación? Si la I es igual a X, ¿no? Solamente es X, acá sería P, ¿sí? Sí, y, perdón, acá sería, por ejemplo, si la I igual a J, vean, háganlo, I igual a J, quedaría X y quedaría la J también. Mejor lo voy a escribir, voy a escribirlo de otra forma. ¿En qué dimensión? Bueno, en X tenemos estas. En Y tendríamos algo como esto. Perdón, y en una dimensión, como solamente tengo una dimensión, este momento tiene que ser necesariamente el momento en X. Y habría otro conmutador más en la dirección Z, que también daría esto. Si estos son los que serían diferentes de 0. Si tenemos algún conmutador, por ejemplo, X, P sub Y, esos deben dar igual a 0. Estos son los únicos que dan diferente de 0, ¿sí? Todos los demás combinaciones, cuando la variable es diferente a la etiqueta que tiene el momento P, debe dar igual a 0. Entonces asumo eso. Vamos a asumir eso para poder calcular lo siguiente. Entonces, para calcular el primer conmutador, vean, lo que vamos a hacer es calcular este conmutador, estas de componentes de momento angular, ¿no? A esto es lo que yo le llamo el álgebra de los operadores, ¿no? Agarro 2 operadores. Agarro la definición de cada uno de estos operadores. ¿Quién es componente X? Ya la vimos. La componente X es Y, P sub Z, menos Z, P sub Y. Dice, coma, LY. LY es Z, P sub X, menos X, P sub Z, ¿no? Ahí está. Este conmutador, ¿no? Observen que tenemos acá, vean, hay sumas y restas, ¿sí? Este conmutador se puede separar en cuatro términos. Se puede separar de la siguiente forma. Se puede, o sea, es como ir haciendo los productos, solamente que teniendo el cuidado de no cambiarlos de orden. Por ejemplo, este Y P sub Z va con Z P sub X. Después, el que sigue, Y P sub Z, que es este primer término, multiplica al otro. Y tenemos esto, ¿no? Entonces ya el primer término multiplicó a los otros dos. Ahora vamos por este segundo término. Sería algo como esto. Coma Z P sub X. Finalmente, tenemos esto. Y ahí está. Entonces, este problema se convirtió en calcular 4 conmutadores.
¿Qué más podemos hacer? Donde haya signos negativos, como este, los podemos empezar a factorizar a través del conmutador. Entonces quedaría de la siguiente forma. Todo esto sería igual y p sub z, perdón, coma, z p sub x. El segundo va a ser menos y p sub z, coma, x p sub z. El que sigue también va a ser menos z p sub y menos z p sub x. Y finalmente va a salir un menos y un menos de cada uno de estos términos, ¿no? Y el último va a ser positivo. Y ahí está. Z p sub y, coma, x p sub z. Voy a llamar a esta relación, le voy a llamar 1. Vamos a regresar sustituyendo acá. Y vamos a calcular ahorita por separado cada uno de ellos para que vean cómo se hace este tipo de cálculo. Entonces vamos a ponerle aquí, veamos cada término. Entonces el primer conmutador, los que vamos a calcular, dice y p sub z, coma, z p sub x. ¿A qué es igual esto? Esto, un conmutador dice, es primer operador por el segundo, menos el segundo por el primero. Ahí está. Acuérdense además que cada uno de estas P's que yo estoy escribiendo, que son las componentes del momento lineal, son operadores en mecánica cuántica. Cada uno de esos es, por ejemplo, de este P sub Z es menos IH barra derivada respecto a Z. O este término menos IH barra derivada respecto a X y así, ¿no? La cuestión es, como ustedes saben de cálculo, ¿no? Por ejemplo, que hay una derivada respecto a Z, afecta sobre el término que le sigue, ¿no? Sobre la Z que está acá, ¿sí? Más sin embargo, acá hay una derivada respecto a X. Como ya no hay ninguna otra variable respecto a X, yo las puedo empezar a cambiar de lugar. O sea, puedo hacer lo siguiente. Vean, este primer término, yo puedo poner y p sub x, ¿sí? Y dejar junto p sub z, z. Por lo que les estoy explicando, cada una de las p's en realidad son derivadas. En el segundo término también hago algo parecido, ¿sí? El segundo término que puedo hacer, a ver, este segundo, acá hay una derivada respecto a x. O sea, yo puedo empezar a cambiar de lugar. Pongo p sub x, y este z que está acá, lo dejo acá, p sub z. ¿Por qué hago eso? Porque estas p, como ya mencioné, son derivadas. ¿Sí? Voy a dibujarlo mejor esto. Estas son derivadas respecto a esa variable. Ahí está. En el siguiente paso, yo lo que puedo hacer ahora es factorizar. Vean, acá hay una y, dice p sub x. Y acá también aparece p sub xy. Como son variables independientes entre ellos, yo lo puedo poner acá también de factor. Y todo esto queda p sub z, z, menos z, p sub z. Ah, perdón, aquí es z. Ahí está.
De tal forma que lo que empieza a quedar, esto, si ustedes reconocen, es un conmutador. Decía primero por el segundo, menos segundo por el primero. Entonces, este es un conmutador. Y de lo que ya vimos hace ratito, ¿cuánto da este conmutador? P sub z, z. Bueno, acá arriba, vean, ya lo tenemos, nada más que está al revés. Acuérdense que si los cambiamos de orden, hay un signo menos. Esa es la propiedad que tienen los conmutadores y pasa esto, ¿no? Entonces, sustituyo este conmutador, dice, el conmutador de z, P sub z, es igual a menos IH barra. Entonces, este resultado es menos IH barra. Bueno, va a salir un menos IH barra y luego sale este menos Y P sub X. Para que finalmente queda menos por menos, queda más. Y entonces queda IH barra Y P sub X. Y ahí está. Este sería 2. Y así vamos calculando cada uno de los 4 términos. ¿Sí? De este ya lo acabamos de hacer. Nos falta este otro, nos falta este y nos falta este, ¿no? Entonces vamos calculando cada uno de ellos y vamos viendo cuánto da el resultado. Ahí está. Entonces, empezamos a calcular el otro conmutador. Se cambia de color, pero no es con el mismo color. El otro conmutador es Z P sub Y menos X P sub Z. Comenzamos nuevamente. Dice primero, dice es el producto primero por el segundo menos, primero por el segundo menos segundo por el primero. Acuérdense que cada una de esas P's en realidad son derivadas. Voy a checarlo si lo escribí bien. Es Z P sub Y, X P sub Z. Sí. Entonces, ahí vamos nuevamente. Otra vez, observo esta Z con esta P sub Z, esas conservo el mismo orden. Los que puedo empezar a factorizar son los que coinciden en la misma etiqueta, ¿no? De la coordenada, que fue las que subrayé. Acá también hay un set P sub Z, Z. Entonces, los otros dos yo los puedo factorizar y tengo esto. Ahí está. Finalmente, si observan, ese término con esto, pues es lo mismo, son variables independientes, yo las puedo factorizar y poner como quiera.
Entonces las vamos a poner para que coincidan con las notas. XP sub Y. Y estos multiplican a Z, P sub Z, menos P sub Z, Z. Acá en el último paréntesis observo que hay un conmutador y reconozco qué conmutador es. Acuérdense, dice primero por el segundo menos coma segundo por el primero. Ay, perdón, me equivoqué. Aquí va. Ahí está, porque queda primero por el segundo menos segundo por el primero. Veo cuánto da esto, ZP sub Z, ¿no? Y esto, si no mal recuerdo, da IH barra, dentro de las que pusimos hace rato, esto da IH barra, de tal forma que el resultado de esto es igual IH barra X P sub Y, ¿no? Entonces, acá tengo el otro resultado ya del segundo, vamos a poner 3, vamos a regresar sustituyendo y listo. Y así voy, pues con cada uno de ellos. Vamos ahora por el tercer conmutador. Y el tercer conmutador lo que dice es Z, P sub Y, coma, Z, P sub X. Entonces otra vez lo desarrollamos y dice primero, me faltaban los gorritos, ahí están. Z, P sub Y, primero por el segundo dice, menos segundo por el primero. Ahí está. ¿Cuánto creen que da este conmutador? Acuérdense que siempre tenemos que agrupar los que tienen la misma variable. Entonces, por ejemplo, acá hay una Z, acá hay otra Z, ¿no? Y estas son derivadas parciales respecto a Y, derivadas parciales respecto a X. Acá hay una Z, acá está la otra Z. ¿Mm? Si se dan cuenta, estos Z's, como las derivadas parciales vienen respecto a otras variables, pues yo puedo ponerlo esto. Algo como esto. Las factorizo. ¿Y eso quién sería? ¿O cuánto sería? Va a dar cero, gracias. Va a dar cero porque estas son derivadas parciales, ¿no? Respecto a variables independientes. Y ahí está. Se resolvió muy rápido. ¿Quién más nos falta? Son 4 conmutadores. Me salté uno, creo. Este fue Z, P sub Y. Este era el cuarto. Este que acabo de escribir era el cuarto. Vamos a calcular el último. Y esto sería el tercero, que fue el que me salté. Es Y, P sub Z, menos X, P sub Z. Y otra vez, dice primero por el segundo, menos segundo por el primero. Ay, perdón, ese es respecto a Z. ¿Y cuánto va a dar este? He hecho aquí las variables que se repiten, acá están. Estas X, Y o Y, X las puedo factorizar. Y ese sería un P sub Z al cuadrado. Y acá también te daría P sub Z al cuadrado. Y todo daría 0. Entonces regresamos sustituyendo.
Regresamos sustituyendo a la ecuación que teníamos, ¿verdad? Que era esta. ¿Dónde estamos? Aquí en la 1. Vamos a regresar sustituyendo en la 1. Disculpen, estoy buscando ¿dónde quedó el lapicito que no lo encuentro ahora? ¿Dónde apareció? Bueno, vamos a regresar sustituyendo acá en la 1. Y no sé por qué no aparece ahora el lápiz. Ahí está. Entonces, como ya mencioné, vamos a regresar acá sustituyendo en la 1 los 4 conmutadores, ¿no? Que esto, ¿qué es lo que estamos calculando? Estamos calculando este conmutador de LX, LY. Entonces, juntamos nuestros 4 resultados y lo que obtenemos es lo siguiente. Entonces, sustituyendo ¿qué fueron? 2, 3, creo que 4 en 1. Han de haber sido más números porque tenía yo 3, ¿cuántos conmutadores? 2, 3, 4. Es que un conmutador me salté y no le puse el número. Este le tocaba hacer el 4. Entonces este le tocaba hacer el 5. Y ahora sí. Entonces regreso sustituyendo 2, 3, 4 y 5 en 1. ¿Y qué es lo que tenemos? 1 en el conmutador de LX, LY. Entonces regresamos sustituyendo todos los resultados. El primer resultado que obtuvimos, pues aquí los tenemos todo en pantalla, que es 2. Dice, es IH barra Y P sub X. El segundo resultado, que es 3, nos dio más IH barra X. ¿No es de positivo? Pensé que iba a dar uno negativo. Esperaba yo que uno de ellos fuera negativo. Sí, creo que al momento de sustituir el conmutador, lo puso como positivo cuando debió ser ¿sí? negativo. En ¿En el cuál? que puso como 3. ¿El 3? El 3. Gracias. Porque le puse IH barra, ¿no? Y el conmutador, ahí está mi error. Vean, mi error está acá. Los conmutadores da menos IH barra, ¿sí? Y creo que lo puse como positivo. Entonces, aquí está mi error. Cuando sustituyo en el 3, va un signo menos. Muchas gracias. Ok, y ahora sí, cuando sustituyo 3 acá, queda menos. Y el conmutador, el 4 y 5, pues son 0, ¿no? Vamos a poner más 0, más 0. De tal forma que todo esto puedo factorizar el IH barra y queda Y P sub X menos X P sub Y. Ahí está. Y reconocemos que bueno, los voy a cambiar, sí quedó de esa forma. Queda perdón, otra vez sustituyendo, ¿quién traía el negativo? El 2 era positivo. IH barra Y P sub X, que fue el 3 fue el negativo, que fue este que yo puse acá. Este es el 3. Entonces, factorizo el IH barra y queda
y que es que llega un signo menos. Vean, si factorizo un signo menos, ese sería xp sub y menos y p sub x. ¿Sí? Entonces, esto que yo puse entre paréntesis resulta que es exactamente L sub z. Este LZ, donde lo teníamos acá, LZ, vean quién era, decía xp sub y menos yp sub x. Y ahorita hemos obtenido xp sub y menos y. Esto es, sí quedó de esa forma, ¿no? En el mismo orden. xp sub y menos y p sub x. Empieza con x, para que yo me acuerde bien. Sí, aquí está. Entonces obtenemos esto. Lo único malo acá es que debía haber llegado con un signo positivo. Dejen revisar en dónde está el error. O sea, el signo no debe ser negativo, debe ser positivo. De ese resultado que acabo de obtener. xp sub y a ver qué otra cosa fue. El primer conmutador, el primero, según yo, me sale negativo. El conmutador número 2, según yo, es negativo. Deben checarlo. El primero lo empezamos a calcular acá. Sí, está bien, maestro, anda más abajo. Le faltó poner un signo, creo. Voy a revisar el resultado del primero. Según yo, debe dar negativo. ¿De dónde salió el negativo? Dejen revisarlo. Es y p sub x. Tengo esto. Estoy revisando esta parte. Hasta acá vamos bien. Después acá lo que hice fue cambiar de lugar el conmutador, ¿no? Fue por eso que sale el signo menos. Vamos bien. Y el conmutador z, p sub z, es negativo, ¿no? Es menos IH barra. Z, p sub z es este que tenemos acá. Es menos IH barra, que fue lo que sustituí acá. Y este otro signo menos es el que traía. Maestro, ¿Sí? el conmutador de posición y momento, creo que lo estamos manejando mal. Bueno, según estoy viendo mis apuntes, debe de ser IH barra positivo. A lo mejor Sí. por eso se está invirtiendo los signos. Y lo estamos manejando como menos IH barra. Sí, deja buscarlo en las notas en el PDF que hay. Eso que lo vimos, ¿en qué fue la clase pasada cuando empezamos? No, en la unidad pasada, cuando empezamos a ver operadores. De hecho, hicimos hasta la demostración. Cuando empezamos a ver conmutador, XP decía IH barra. Sí, tienes razón. XP es IH barra. Vean, está el error, jóvenes, lo tengo acá. XP es IH barra. Todos estos deben ser positivos. Ya sé con qué me equivoqué. Con la derivada parcial, la P es menos IH barra derivada parcial. Por eso ahí me equivoqué. Lo puse de memoria. ¿En qué nos afecta a estos? Cuando ahorita vengo con color rojo corrigiendo. Cada vez tengamos el conmutador, da positivo. Entonces, esto da positivo, ¿sí? En el 2. Entonces, todo queda negativo, que fue el 2. El 3, da, el 3 queda positivo, ¿no?
ese sí está bien, estoy revisando acá. Este Z, P sub Z, queda IH barra positivo. Y este menos viene de acá. Ese es el 2. Muy bien. Entonces el error, ese es el que acabo de corregir, el 2. El 3, ahora este es positivo porque es la corrección que yo traigo. Ok, aquí está mi error. Entonces cuando sustituyo el 2, este queda negativo acá. Y el 3, que es este resultado, queda positivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué más hago? Este es negativo y este es positivo, ¿no? Porque solamente estoy factorizando el IH barra. Sacamos un signo menos. Y ahora sí, este sale el signo menos, queda más. Y este segundo, ¿qué hice? No, aquí los estoy cambiando de lugar. Estoy revisando esta. Aquí lo que estoy haciendo es cambiando los de lugar. Entonces aquí es positivo. Que solamente puse el positivo primero. Este primero lo puse acá. Y este segundo está acá. Ahí solo los cambié de lugar, no cambié de signo. Y ahora sí, esto que puse que está subrayado en verde es L sub Z y este queda positivo. Muchas gracias. Entonces, de esa forma se demuestra que, pues se demuestra que ese conmutador da esto. Hay que hacer los otros conmutadores de este componente X, componente Y, después se hace componente X, componente Z, después componente Y, componente Z. No voy a hacer todo. A veces los pongo allá en las tareas, algunos de los que están faltando. El procedimiento es totalmente análogo, ¿sí? Nada más que tener mucha paciencia, porque ya vieron que es fácil cometer errores. Y ya con vamos a la hoja esta. Entonces se demuestra eso. Entonces, análogamente se demuestra lo siguiente. Entonces, análogamente se demuestra los otros conmutadores. Se demuestra esto. ¿Ok? Estas tres relaciones, que son los conmutadores de las tres componentes de momento angular, se le llama relaciones de conmutación. Entonces, estas son las relaciones de conmutación, que es el nombre del tema que estamos viendo. Relaciones de conmutación de momento angular, algunos libros dicen relaciones de conmutación de los operadores de momento angular, es lo mismo. ¿Ok? Entonces podemos ver que ahorita en cuántica o el momento angular cuántico, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Vean,
como si resumimos qué es lo que hemos, el enfoque, ¿no? Nosotros comenzamos desde acá, ¿verdad? Con el momento angular clásico, que era un movimiento en 3 dimensiones. Lo llevamos a mecánica cuántica, ¿no? Haciendo la sustitución de los operadores, ya los hicimos. Después, ¿qué más hicimos? Sustituimos cada uno de los operadores de P por derivadas, ¿no? Y de esa forma construimos los operadores de momento angular en mecánica cuántica. Nos damos cuenta que ya no son, por ejemplo, escalares, ya no son números, son operadores, porque de hecho quedan en función de operadores de derivadas. Y como siempre en mecánica cuántica, una vez que uno define sus operadores, hay que empezar a calcular el álgebra de esos operadores. Se le llama el álgebra a los operadores a calcular todas las relaciones que cumplen entre ellos como conmutadores, etcétera, ¿no? Que fue lo que empezamos a calcular. Calculamos los conmutadores, ¿no? Bueno, en realidad nada más calculé uno, que fue este LXLY, y les estoy diciendo que análogamente se puede demostrar estas otras dos, ¿no? Entonces, estas 3 relaciones de conmutación son la base o el álgebra más básica que cumplen estos operadores. A partir de estas 3 relaciones de conmutación se empiezan a demostrar otras más, que son las que nos van a ir ir sirviendo para conocer qué más pasa, ¿no? Bueno, vamos a calcular otro conmutador más que nos va a servir para los siguientes cálculos, ¿no? Que es el siguiente. Entonces vamos a calcular el conmutador. Conmutador le llamamos L cuadrada, es el momento angular al cuadrado, y LZ. Después vamos a ver por qué especialmente nos interesa esta componente Z, ¿no? O sea, ¿por qué no nos interesa la componente X y Y? Tal vez más al rato vamos a ver por qué nos interesa esto, ¿no? Entonces, vean, vamos a hacer un paréntesis para recordar. Cuando ustedes tenían, por ejemplo, un vector A, ¿sí? Y querían calcular el vector, la magnitud de A al cuadrado, ¿cómo lo calculaban? Acuérdense ya de análisis vectorial. Hace un paréntesis para recordar. ¿Cómo calculaban ese vector? Por producto punto. ¿Producto punto de quién? La magnitud de un vector al cuadrado, ese producto punto de él consigo mismo, ¿están de acuerdo? ¿Sabían esto? Si lo queremos poner en función de componentes, ¿quién era? Si está en 3 dimensiones este vector, era AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ al cuadrado, ¿sí? Este va a ser nuestro paréntesis para recordar lo que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer algo parecido, pero vamos a definir este momento angular al cuadrado, este operador. Entonces, eso nomás fue como un recordatorio para que ustedes vean cómo se construye esto, ¿no? Entonces, se define el operador, este momento angular al cuadrado,
¿sí? Igual a, parecido a lo que hicimos con el vector A. Agarramos cada uno de sus componentes y las elevamos al cuadrado. Entonces, este es el cuadrado del momento angular. Este es nuestro operador. El cuadrado del, perdón, del momento angular. Ok. Entonces, voy a ver, calcular un conmutador. Entonces vamos se va a calcular, como acabamos de definir este nuevo operador, se va a calcular el conmutador de este L cuadrada, por ejemplo, vamos a hacer solamente con una de las componentes. Las otras dos es muy parecido el cálculo, solo voy a hacerlo una vez. Vamos a hacer ese cálculo. Entonces, ponemos quién es L cuadrada. Entonces, L cuadrada quedamos que es, lo acabamos de decir, es Lx al cuadrado más Ly al cuadrado más Lz al cuadrado, ¿no? Es decir, coma Lx. Y ahí está. Ya no voy a seguir poniendo los gorritos a los operadores para escribirlos más rápido, ¿no? Sabemos que cada vez que vemos estos operadores L cuadrada, Lx, Ly, Lz, en realidad son operadores, ¿sí? Entonces acá, como hay una suma y resta, empiezo a separar también. Entonces va a ser este primero, coma, empiezo a ver, parecido a lo que hicimos hace rato, empiezo a separar cada una y obtenemos esto. Ahí está. El siguiente paso es recordar una relación que vimos allá, de una relación de conmutadores que ya vimos en el capítulo pasado. Dejen copiarla, ¿dónde se quedó? Ay, ya no sé. Es una relación de cuando tengo productos. ¿Dónde la dejé? Ahí está. Entonces le vamos a poner pero es esta relación que de hecho se puede mostrar. Cuando tenemos tres operadores A, B, C, esto es igual a B, C más AC. Esto es C y esto es B. Entonces vamos a obedecer esta relación y vamos a ir separando. Entonces regreso. Vamos a regresar. Entonces resulta que calcular este conmutador, ya dijimos que es Lx al cuadrado Lx. Vean, este primer conmutador, de hecho ese primer conmutador, este que estoy subrayando, ¿sí tienen idea cuánto da? Ese primer conmutador, ¿a qué es igual? Dice, es primero por el segundo. Vamos a calcular ese que está más. Vamos a calcular este, vean. Dice, primero por el segundo, menos segundo por el primero. ¿Cuánto da eso?
Este operador LX, ¿no? Acuérdense que estas L son, en realidad ya están derivadas envueltas, ¿no? O sea, el LX al cuadrado dice aplica 2 veces el operador, ¿no? Y luego dice se topa con otra LX que explícalo otra vez. Pues esto en realidad sería un LX al cubo, y acá quedaría de igual forma LX al cubo, de tal forma que eso daba 0, ¿no? Entonces el primero está sencillo. Vamos por el siguiente, este otro. Entonces este va a ser 1, el otro va a ser LY al cuadrado, coma, LX, ¿y qué dice? Este LY al cuadrado lo puedo ver como un producto de esta forma. Y ahora sí, aplico la propiedad que yo tengo acá y veo a que es igual. Nada más que A para este caso es LY, B es LY y C es LX, ¿no? Y lo separo de esa forma. Entonces quedamos que A es LY. Dice B es LY, coma LX. Dice más LY, coma LX. Ahí lo dibujé muy grande, lo voy a dibujar más chico que acá. Entonces es LY, coma LX, con B es LY. Ahí está. Y veo, a ver, ¿en qué página voy? Por las relaciones de conmutación, ¿cuánto da esto? Aquí la Y, LY, LX son las que acabamos de demostrar, que dije que son ¿dónde están? Acá están. Nosotros lo que queremos es LY, LX. LY, LX. O sea, es esta. Ahí. LY, LX. Es esta la que necesito. LY, LX, bueno, pero nada más que están en orden, en diferente orden, ¿no? Necesito LY, LX, sería menos IH barra LZ. Entonces regreso. Entonces este queda. Ay, no sale otra vez, dichoso lápiz. Me disculpen. Alguien de casualidad tiene una tableta Samsung que me ayude. Yo no me acabo de acostumbrar. Ay. Alguien que trabaje con una tableta similar que me ayude. No me acepto. ¿Cuál es su problema? Que no sale el lápiz, que le estoy aplastando acá y no sale para poder escribir. O sea, le estoy aplastando la pantalla
y no me da Ajá. la opción de escribir. O sea, me da la opción esta de la página esta grande, Sí, ¿no? la pequeña. Pero Ajá. y no me da la opción de escribir que para que yo pueda. En los tres puntitos que salen allá arriba a la derecha, ¿qué Ahí pasa está, si les da? guardar archivo, plantilla, color de fondo, Ah, chale. dibujar cuando desactivado, no la da ahí. Veo que está presionado, en la parte de arriba hay un librito y está presionado como si estuviera en modo lectura. Entonces, ahí está. Ah, Entonces, sí. Pongo Sí, sí, acá, sí. pero Sí, le mira vuelve a dar. que no esté presionado. Vuelve a dar al libro ese que está abierto. Y ahora sí, cheque está después. presionado. Sí, y ya dice el Ah, mensaje, sale el mensaje desactivado, modo lectura, sí. ok, Hmm. mientras esté así no va a aparecer, ¿no? Es que yo veía que a veces sí aparece, a veces no aparece, pero la verdad que no me había dado cuenta cuándo. Bueno, muchas Ajá, gracias. la lectura es para nada más checarlo. Entonces no va a funcionar Sí, la ahí, punta. por ejemplo, también me da sí, para contar los lapicitos. Muchas gracias. Sí, ya ven que andan novateando acá. ¿Mm? Es que yo no les quería, hay unas partes que sí es más fácil dárselas en PowerPoint, pero esta parte de que ustedes vayan viendo el cálculo, pues considero que es mejor que ustedes vayan siguiéndome, ¿no? Entonces dije, no, pues es hora ya de una tableta. La Sí. compré y apenas estoy aprendiendo a manejarla, así que disculpen. Bueno, pero ya me resolvieron ese misterio. Ujú. Gracias. Entonces, ¿en qué iba yo? En que vamos a... Ahí, ahora tenían... Vamos a desbaratar. En que este es el conmutador que queremos, LXLY, que ya lo tenemos en una relación de conmutación, pero nada más que está al revés, ¿no? Entonces tenemos que poner un signo menos, menos IH barra LZ. Entonces esto queda LY menos IH barra LZ. El otro, pues también es similar, va a quedar que es el mismo. Y queda de esa forma, ya finalmente factorizo el menos IH barra y queda ahora, que queda LY LZ más LZ LY. Ok, ahí se lo dejamos ahí por un momento y nos regresamos al otro término, que es, aquí estaba, ¿dónde nos quedamos? Ya se me fue. ¿Qué más nos falta calcular? Este último que vamos a calcular es el y al cuadrado. A ver, ya se me fue el avión. Es el y al cuadrado, LX. Falta el último maestra, el de LZ cuadrado LX. Aquí está, ¿verdad? Nos falta ese, Sí. LZ al cuadrado, LX. Muchas gracias. Entonces, nos queda LZ al cuadrado, LX. Y hacemos algo parecido. Este LZ al cuadrado lo vemos como un producto y queda ahí, ¿no? Y ya usamos la relación que veníamos viendo, esta que dice A, B, C. Entonces, esta es A, B, C. Y el otro término dice AC más ACB. Más ACB. Este es Z. No queda bien.
Ahí está. ¿Qué más? Entonces acá tenemos LZ, LX. Checamos las relaciones de conmutación. Pues según el... ¿Dónde quedaron las relaciones de conmutación? Fue acá. Aquí están. Vamos a checar LZ, LX. LZ, LX es IH barra LY. LZX, ZX queda LY. Entonces esto queda IH barra LY. De igual forma el otro es lo mismo. Queda IH barra LY producto LZ. Ya finalmente factorizamos el IH barra y esto quedaría LZ, LY, LY, LZ. Ya regresamos sustituyendo. Entonces, ya nomás juntamos estos últimos dos términos, que son los que están formando el resultado de L cuadrada, LX, ¿sí? Que era lo que teníamos acá. Este L cuadrada LX, aquí tenemos, ese primer término dio 0, el segundo ya lo calculamos y el tercero aquí está también, ¿no? Entonces el primero da 0 y empezamos con la cuenta. Entonces, ya quedamos. Entonces el primero, regreso sustituyendo, y el primero quedamos que es 0, ¿no? Entonces queda 0 más, el otro era LY al cuadrado LX. ¿Qué es este? LY al cuadrado LX, que es este resultado que tengo acá. Y queda IH barra, perdón, con signo menos. Queda menos IH barra, producto LY, LZ más LZ, LY. Y este otro resultado que obtuvimos últimamente queda más IH barra, LZ, LY más LY, LZ. Entonces, sumamos o restamos todos los términos y tenemos que, por lo tanto, este conmutador, pues se cancelan varios términos, ¿no? Este Y con Z se va a cancelar con este, porque hay un positivo y un negativo. Este se cancela con esto, de tal forma que todo da 0. Ok, entonces de esa forma demostramos estos análogamente. Ya no voy a demostrar los otros dos. Es hacer forma similar, ¿no? Análogamente se obtiene estas otras dos relaciones. Con Y también dan 0. Y se obtiene todas estas tres. Entonces, tenemos esas tres relaciones. Ok, hasta ahí lo que sabemos es ya, vean cuántos operadores, empezamos a resumir lo que tenemos. Vamos a resumir, resumiendo. ¿Cuántos operadores estamos trabajando? Si resumimos cuando empezamos, otra vez comenzamos de la idea del momento angular clásico, ¿no?
teníamos operadores de, pues lo que hicimos, pues aquí están los operadores, empezaron P sub X, P sub Y. ¿Sí? P sub Z, pero luego resultó que también estos otros operadores, que son las componentes de momento angular, las pusimos en función de los operadores estos P, ¿no? Que son las componentes. Entonces ya solamente nos quedamos trabajando con este LX, LY, sub Z. Vimos que las relaciones estas de que teníamos en una dimensión, las generalizamos a 3 dimensiones en forma análoga. ¿Qué más hemos hecho? Empezamos a calcular conmutadores, ¿no? De los 3 operadores L que tenemos, LX, LY, LZ. Bueno, nada más hice uno de ellos, los demás les dije que era, aquí está, fue el que hice, los demás les dije que se demostraba análogamente, ¿sí? Son lo que llamamos relación de conmutación, son estos 3, y en el último tema se definieron, este ya estaba definido, este LZ ya estaba definido, este es este L cuadrada, o el momento angular al cuadrado es el nuevo. Entonces lo que hicimos es calcular el conmutador de L cuadrada con cada uno de las 3 componentes. En realidad nada más lo hicimos con uno, ¿sí? Porque pues las demás son totalmente parecidas, ¿no? Entonces ahí estamos. ¿Qué más? Ya tenemos todo esto. Ahí. Ahora quiero Entonces estamos resumiendo. ¿Con qué operadores vamos a trabajar? Este tema de momento angular, los operadores con que vamos a trabajar son con cada una de las componentes, perdón, sin el cuadrado. O sea, tenemos 3 operadores que son componentes, ¿no? Y acabamos de definir otro más, el momento angular al cuadrado. Pero va a pasar lo siguiente. Ya vimos también que los conmutadores entre estos 3, ¿no? Dan diferente de 0. Cuando se definió el conmutador de este L cuadrada con cada uno de las componentes X, Y, Z, sí da igual a 0, que es lo que acabamos de demostrar, ¿no? Entonces, eso tiene implicaciones hacia el principio de incertidumbre. Vean cómo. De hecho, eso es siempre un ejercicio que aparece en los libros, un ejemplo. Vamos a hacerlo, vamos a ver qué implicaciones tiene esto, ¿no? Entonces, un ejemplo. Ejemplo sería aplicar el principio de incertidumbre a las componentes de momento angular. Entonces, ya vimos en su forma más general el principio de incertidumbre, ¿no? Nosotros sabemos lo siguiente, el principio de incertidumbre habla de estos errores o incrementos, ¿no? Cuando nosotros tenemos 2 operadores A y B, dice, el principio de incertidumbre dice esto, que esta es la forma, esa es nuestra formulita. ¿Eh? Entonces aquí es para operadores A y B asociados a 2 observables.
sea, acuérdense que yo le llamo observables una cantidad que se puede medir físicamente. Entonces, acá el ejemplo dice aplicar el principio de incertidumbre. Entonces, si nosotros agarramos y le llamamos operadora, por ejemplo, a la componente X, le llamamos operador B a la componente Y, ¿no? Entonces, si aplicamos el principio de incertidumbre, para este caso que nos dice, el incremento o error, ¿no? En el error de medición de esta componente X del momento angular por el incremento o error o desviación, como le quieran llamar, de esta componente Y del momento angular, dice, debe ser igual, mayor o igual, que 1 en 2i conmutador. Esto es lo que me dice el principio de incertidumbre. Entonces nosotros acabamos de calcular este conmutador, Lx, Ly. Entonces, ¿esto a qué es igual? Tenemos que este conmutador, que lo acabamos de calcular, acá lo tenemos en una relación de conmutación, Lx, Ly dice es igual a IH barra LZ. Entonces esto es IH barra LZ, ¿no? Entonces sustituimos. Entonces lo que nos queda, estos son triangulitos, son incrementos. Dice es mayor o igual 1 en 2i por IH barra LZ al cuadrado. Entonces dice, esto es mayor o igual, aquí la sí se cancela y queda H barra sobre 2 LZ, acá en un paréntesis, LZ al cuadrado. Ahí está. Si saco raíz cuadrada a ambos lados, pues que tengo, dice, el incremento o el error de la componente X por el incremento o el error de la componente Y, dice es mayor o igual que H barra sobre 2 por la medición que me dé LZ. Entonces acá viene cómo lo interpretamos. ¿Mm? ¿Se podrá medir o no se podrá medir? Si nosotros tuviéramos un experimento, ¿no? Una partícula con momento angular, o sea, una partícula girando allá en el espacio. Quisiéramos medir, por ejemplo, la componente X de momento angular, ¿no? Quisiéramos medir esta componente X de momento angular, ¿no? Y la componente Y de momento angular, ¿se podrá medir? O sea, quisiéramos medir exactamente. ¿Se acuerdan qué cosa era exactamente? O sea, o conocer bien la medición. Si nosotros conocemos una medición así en forma excelente, significa que hemos disminuido el error en esa medición, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo disminuyo el error, ¿no? Que si lo estoy midiendo simultáneamente, por ejemplo, estoy midiendo X simultáneamente, mido la componente X, si lo estoy midiendo, pues muy bien, este error se va a 0, ¿sí? Entonces, de este lado me quedaría 0, ¿no? Entonces, uno preguntaría si se cumple esta relación. Entonces resulta que no se va a cumplir, ¿no? En su caso más general, no se va a cumplir porque pues posiblemente esa partícula sí tiene un momento angular a lo largo o en la componente Z, ¿no? De igual forma, si razono de la misma forma que si yo quiero medir bien la componente Y, ¿no? Significa que este error lo disminuyo, aquí me va a volver a quedar otro 0, ¿no? Aquí otro 0 de este lado y no se va a cumplir, ¿sí? Lo mismo empieza a pasar cuando empiezo a hacer la misma cuenta esta tan sencilla. Pero en vez de ponerle
Si yo empiezo acá, en vez de ponerle LX, ahora aquí le pongo, ¿qué quiero? Bueno, LX, a ver, LX lo voy a dejar como está, pero en vez de LY, yo le pongo LZ, ¿no? Hago el mismo razonamiento y vengo cambiando acá, ¿no? Aquí es donde yo vengo cambiando, ahora le pongo Z, veo cuánto da. Esos conmutadores siempre dan diferente de 0, pero pues este va a cambiar y todo. La cuestión es que llego al mismo razonamiento. ¿Sí? Es por esto que en la literatura lo que aparece es que se dice que no se puede medir simultáneamente las componentes de momento angular. Esa es la conclusión, ¿no? ¿Por qué no las puedo medir simultáneamente? Porque se está violando el principio de incertidumbre, este tipo de relación que yo les puse acá, ¿no? Que no puede ser puede ser que en muchos casos no se cumpla, ¿no? Entonces se concluye que no se puede medir simultáneamente las componentes de momento angular. ¿Sí? O sea, las tres componentes, aquí me faltaría, no se pueden medir las tres componentes, ¿no? Aquí hay que poner un 3. Las tres componentes de momento angular, o sea, las tres al mismo tiempo no las puedo medir. ¿Por qué? Porque siempre pasan violando este principio de incertidumbre. Más sin embargo, piensen, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta relación? ¿No? Esta relación del principio de incertidumbre, si el conmutador da igual 0. Si tuviéramos un conmutador, ¿no? Este que yo estoy subrayando acá, no sé si lo ven en la parte de arriba, ¿sí? Tengamos un conmutador acá, que esto da igual 0. ¿Qué significaría? Si yo mido alguna de estas cantidades, aunque yo acomode un 0 acá, quedaría 0 mayor o igual que 0. Sí se cumple. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí se pueden medir simultáneamente. Los conmutadores que calculamos el día de hoy, ¿hay alguno que da igual 0? L cuadrada con los demás componentes. Aquí está, ¿no? Ándale. De hecho, calculamos que sí dan igual 0. L cuadrada con la componente X, L cuadrada con la componente Y, L cuadrada con la componente Z. ¿Qué quiere decir entonces? Si nosotros le aplicamos el principio de incertidumbre a estos conmutadores, significa que sí los puedo medir simultáneamente. En particular, este es con el que vamos a estar trabajando la siguiente clase, con estos dos operadores L cuadrada y LZ. ¿Por qué son interesantes? Porque en un experimento sí se pueden llegar a medir simultáneamente. ¿Sí? Eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Vamos a ver quiénes son los eigenvalores de L cuadrada y quiénes son los eigenvalores de LZ, ¿no? Y esos son los que, de ahí van a salir los números cuánticos de los que les empecé a mencionar cuando comenzamos la clase, ¿no? Y eso tiene que ver con que sí hay experimentos que se pueden empezar a medir. ¿Alguna duda o comentario? Maestro, yo me quedé con duda. Sí. ¿No se podría hacer que L, por ejemplo, para la incertidumbre X y LY, que LZ no se puede, o por qué no se podría hacer? ¿Cuál? ¿El de LXLY? ¿Es este que empecé acá? ¿Sí? Esta relación que yo tengo acá, esta que tengo acá, es la relación de incertidumbre, el caso más general, ¿no?
Entonces, como resultó que en este caso de las componentes LX, LY, esto da diferente cero, eso es lo que me impide mi medición, ¿no? Entonces, cuando yo lo vengo desarrollando, digo, A igual a LX, B igual a LY, y paso sustituyendo, ¿no? Todo esto que está acá, es esto, conmutador de AB, lo empiezo a sustituir, aquí está, ¿no? Cancelo es así, llego a esto. ¿Qué más hice? Saco, ahí voy, ¿no? Sacamos raíz cuadrada, en este paso que tenemos acá, sacamos raíz cuadrada. Entonces yo les decía, ¿no? Medir una propiedad, o sea, tener una buena medición, significa que disminuiste el error en esa variable, en ese observable. ¿Mm? Por ejemplo, si lo que hicimos bien fue la medición de LX, ¿no? De alguna forma se diseña un experimento y hay una buena medición, significa que el error, ¿no? Se fue a cero, o es casi cero, dependiendo del diseño del experimento. Entonces, cuando yo paso sustituyendo acá, yo tendría que poner un 0 de este lado, que es el que yo puse acá, y dijera, 0 es mayor o igual que h barra sobre en 2 por LZ, que es lo que yo puse acá. Pues no, ¿no? Aquí yo estaría, esto no se cumpliría, esto lo estoy violando. ¿Mm? Entonces significa que no puedo hacer esa medición de una forma exacta, ¿no? O sea, estos dos operadores X y Y son los dos observables que yo intento medirlos en forma exacta. De igual forma, si lo razono, que si el que medí muy bien fue la componente Y, aquí acomodo el 0 en Y, de tal forma que voy a volver a obtener otro 0 acá. Y vuelvo a violar el principio de incertidumbre. Es algo que no se puede hacer, ¿no? Por eso no puedo hacer esa medición en forma exacta. Y les decía que así, que en vez de poner LX, LY, yo pongo ahora LX, LZ, ¿no? Acá lo cambio por Z. Vuelvo a obtener algo de este lado diferente 0. Tampoco puedo concluir eso. Eso tiene que ver con que los observables que yo quiero estar midiendo, resulta que sus conmutadores dan diferente de 0, ¿no? O sea, cada vez que yo tenga observables, les asocio un operador, ¿no? Calculo cuánto da, y si da diferente de 0, eso nunca los voy a poder medir simultáneamente. Más sin embargo, como ya dije, si tengo un conmutador donde da igual a 0, ¿no? Razono en forma análoga, pero acá, pues vengo sustituyendo el 0, ¿no? Entonces, aquí sí se va a cumplir, ¿no? O sea, yo puedo empezar a medir bien esto simultáneamente, aunque uno de ellos se vaya, uno de estos errores se vaya a 0, y quedo 0 mayor o igual que 0, siempre se cumple, no violo del principio de incertidumbre. ¿Sí? Esto es el modelo teórico, ¿no? Esto es lo que me dice que hasta ahorita ha funcionado bien. No sé si ya con eso quedó un poquito más claro. Lo que sí es cierto es que es muy difícil, hay pocos experimentos que logren medir el momento, o sea, de hecho acercarse a los valores de momento angular. ¿Qué es lo que está reportado en la literatura? De hecho, eso los químicos empezaron a reportar desde hace mucho tiempo, ¿no? Son este momento angular al cuadrado, sí se puede llegar a... ¡Ay, lo estoy borrando! Este momento angular al cuadrado sí se puede llegar a medir. ¿Sí? Hay experimentos que miden esto, ¿no? Y por la forma, en la siguiente clase vamos a ver, ¿no? Este se puede medir. Y por la forma sencilla que tiene los eigenvalores de este LZ, este es otro que también se deja medir, ¿no? De hecho, a raíz que uno entiende bien este operador de la componente Z, nos vamos a llevar las mismas ideas cuando veamos el spin de una partícula, que el spin es un giro que tiene la partícula, ¿no? O sea, todo eso que estamos viendo también nos va a servir para la explicación del spin. Pero eso todavía falta. O sea, ese es el modelo teórico que te digo. Entonces, siempre tenemos que respetar el principio de incertidumbre. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles voy a poder medir? ¿Qué operadores o qué observables voy a poder medir?
los observables de sus conmutadores de igual 0. Si da diferente de 0, no se pueden medir. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Bueno, voy a dejar de grabar. Ya